El libro de Efesios que estamos considerando debemos asociarlo con dos libros más, al menos por ahora, Filipenses y Colosenses, ¿sí? Recuerden que les mencioné que en los primeros capítulos de estos libros y después también en el resto encontramos algo muy importante que es el conocimiento y la sabiduría. Necesitamos estos aspectos para conocer al Señor. El propósito del conocimiento y la sabiduría es que conozcamos a Cristo. Pablo usa una expresión, es Cristo el misterio de Dios. Entonces debemos entender este concepto y también nosotros disponernos, o más bien pedirle al Señor que nos ayude, para que sean incorporados en nosotros ciertas características del Señor para poder entender. Y una de esas es la sabiduría. Sin sabiduría no podemos conocer, no podemos, no entenderíamos la revelación. Entonces debemos pedir constantemente sabiduría, entendimiento. Y recuerden que el Señor ya nos ha provisto por medio de Cristo el órgano apropiado para que la sabiduría sea depositada en nosotros, y es que tenemos la mente de Cristo. ¿En qué momento y cuándo tiene una persona natural la mente? Sus órganos interiores, en este caso lo psíquico, que es la mente, es un órgano psíquico. ¿Desde cuándo lo tiene? Podríamos, sí, está bien, desde que nace ya tiene, pero todo se fue preparando en la gestación misma, ya la persona que es concebida va generando y se van desarrollando todos los órganos, aunque no todavía tenga la capacidad de la plenitud. La plenitud la va a dar el crecimiento. Tomamos esto simplemente como comparación. También cuando nacemos de Dios tenemos todo lo necesario, nada más que por el crecimiento eso tiene que desarrollarse. Y en una etapa determinada ya tendríamos que tener todas estas cosas en una estatura, en un crecimiento para poder seguir al Señor constantemente. Si nosotros no tenemos alguna de estas cosas, no vamos a poder seguir. Esto parece muy, ¿cómo les diría? Por ahí decepcionante, porque ¿cómo no lo voy a poder seguir? Es que es lo que nos revela la Escritura en cuanto a la experiencia de los primeros discípulos y también, lamentablemente, la triste historia de la Iglesia a través de los siglos. Y lo podemos ver en nuestro tiempo presente. Hay mucha gente que llega hasta cierta etapa y ahí se quedan. ¿Por qué se quedan? Eso es lo que tenemos que considerar para que en esta etapa que el Señor nos concede transitar, nosotros continuemos siguiendo a Cristo, ¿sí? Porque Él es el camino. No hay otro camino. Entonces, si nosotros pensamos un poquito, vamos a decir más racionalmente, a ver si cabe esta palabra, no deberíamos de ninguna manera extraviarnos si estamos siguiendo a Cristo. No hay otro camino. El tema es que muchas veces en nuestro andar somos distraídos y desviados del camino que es Cristo. Ese es el problema. Y otras veces las personas toman decisiones equivocadas por ciertas circunstancias o vivencias que han tenido, como que dejan de seguir al Señor por circunstancias exteriores,
por procesos que han vivido, porque hay cosas que no les agradan o las ven como difíciles o imposibles, dejan de seguir a Cristo. Si el Señor en su resurrección no hubiese ministrado a sus apóstoles, ninguno le hubiese seguido. Pues estoy siendo muy, parece blanco y negro, pero si el Señor no los hubiese buscado y restaurado y confirmado las promesas que Él ya les había hecho desde antes de ir a la cruz, ellos no lo hubiesen podido seguir. Entonces encontramos que en Lucas capítulo 24, tanto a dos que iban camino a Emaús, Él les abre el entendimiento, les muestra las escrituras, y también cuando va a visitarlos en el aposento donde ellos estaban escondidos o encerraditos, de vuelta hace un milagro en su interior, abriéndoles el entendimiento para que comprendan las escrituras. Así toda la administración del Señor en su resurrección fue para que por medio de la vida de resurrección ellos continúen siguiendo a Cristo hasta que la plenitud de la vida pueda ser manifestada en ellos. Cuando llegó el día de Pentecostés, podemos decir que la plenitud de la vida ya estaba manifestándose en ellos. Primero, ¿por qué? Porque estaban unánimes juntos. Habían dejado absolutamente todas las diferencias. Ya el centro de ellos era no las cosas personales, no las cosas naturales, ni siquiera la religión de los judíos, ni qué puedan decir las autoridades de aquel entonces, sino que su centro era Jesucristo mismo. No tenían otro centro. Entonces, ahí es donde empezó la iglesia. De esa manera. Bueno, nosotros tenemos que continuar esta misma senda y sería un poquito lento, pero tal vez lo podamos hacer. Es ver algunos versículos que el Señor, en donde se muestra lo que el Señor estaba tratando con ellos. Y esto quiero remarcarlo nuevamente, aunque ya lo hemos dicho muchas veces, que hay ciertas cosas que el Señor hizo que también nos bendicen a nosotros. Y tenemos que conocerlas. Y al conocerlas o escuchar de ellas, ¿qué tenemos que hacer? ¿Cómo tenemos que responder a algo que Dios nos manifiesta en cuanto a Cristo, que nos incluye a nosotros? ¿Cuál tiene que ser nuestra reacción? ¿Cómo le responderíamos al Señor cuando conocemos algo que nos sorprende un poquito y nos saca a veces de nuestros conceptos naturales o de ciertas doctrinas aprendidas y recibimos una revelación de Cristo? ¿Qué deberíamos hacer nosotros? Creer. Porque hay cosas en las cuales no se puede hacer ninguna otra cosa más. ¿Sí? Entonces, tenemos que estar dispuestos a creer lo que Cristo ha hecho. No solamente, digamos así, le afectó a Él, sino que también nos afecta para bien, para bendición, para que nos acerquemos a Dios, a nosotros. Y una de esas cosas es la resurrección. ¿Sí? Vamos a volver un poquito a los evangelios. San Juan capítulo 13, todavía no entramos al tema de hoy, esto es como una especie de introducción que va a ser un poquito larga, pero necesitamos considerar estas cositas. Recuerdan que dijimos que la la manifestación del Señor como buen pastor no tiene una conclusión en los evangelios. ¿Sí? O sea, Él dice, yo soy el buen pastor, mis ovejas me conocen, me siguen, ¿sí? Y como que también nos dice que como somos sus ovejas, estamos en sus manos y nadie, dice, las puede arrebatar de mi mano. Y Él se identifica claramente con el Padre diciendo, el Padre y yo uno somos. Entonces, es la mano de Cristo y es la mano de Dios, es la misma mano, la que nos sostiene.
entonces nadie nos puede arrebatar de esa mano. Pero después menciona él que él es el buen pastor, entonces él pone su vida por las ovejas. Y ahí concluye, digamos así, esa manifestación de yo soy el buen pastor. Ahora hay un diálogo acá con Pedro en San Juan capítulo 13, donde el Señor está hablando con los discípulos después de haber lavado sus pies, participado de la Pascua, establecido el nuevo pacto, cuando Él dice, esto es mi cuerpo que por vosotros he entregado, y esta es la sangre del nuevo pacto, y también la sangre que nos limpia de todo pecado. Y está hablando con ellos y le dice, un mandamiento nuevo les doy, San Juan 13, 34, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros, ¿sí? Todas estas cosas que el Señor le está diciendo, los discípulos en ese momento de ninguna manera podían cumplir ni vivir estas cosas que el Señor les estaba mencionando. ¿Sí? Bueno, todo esto el Señor lo estaba hablando no para el tiempo presente, sino para cuando Él resucite de los muertos, que iba a ser ahí, digamos, 3 días más, nada más. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvieseis amor los unos con los otros. ¿Sí? Entonces Pedro le dice, Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió, a donde yo voy, no me puedes seguir ahora. ¿Está bien? ¿Estamos bien ahí? ¿Por qué? Porque el Señor iba a la cruz. Ahora Pedro parece que quería al Señor seguirlo. Y le dijo Pedro, Señor, ¿por qué no puedo seguirte ahora? Mi vida pondré por ti. Esto lo debemos asociar con los otros pasajes que están en Mateo, en Marcos y en Lucas, ¿sí? Pero por ahora miremos esto. Mi vida pondré por ti. Jesús le dijo, ¿tu vida pondrás por mí? De cierto te digo, no cantará el gallo sin que me hayas negado 3 veces. Pero volvamos al versículo 36. A donde yo voy, no me puedes seguir ahora. ¿Sí? O sea, estas palabras del Señor deberían haber sido tomadas con mucha seriedad por Pedro y considerarlas. Pero Pedro, como estaba todavía con un alma muy natural, él estaba viendo lo que él podía hacer y no lo que Cristo estaba diciendo. Ahora, en este tiempo que vivimos nosotros, debemos tener también cuidado con lo que nosotros pensamos naturalmente y cómo nos está afectando, y si por esta causa no estamos escuchando a Cristo, vamos a tener problemas, tal como los tuvo Pedro. Podemos tener este tiempo problemas por no oír a Cristo y seguir nuestros conceptos sin tener en cuenta lo que el Señor dice. Podríamos hacerlo, pero vuelvo a repetir, ¿sí? Estaríamos dejando de lado o, ¿por qué no?, menospreciando lo que el Señor dice. Y eso es muy peligroso. No quiere decir que, bueno, por esta causa ya definitivamente vamos a ser desechados por el Señor. No, no me refiero a eso. Pero podríamos tener serios problemas porque el Señor ya le estaba diciendo a Pedro algo que era muy real. A donde yo voy, no me puedes seguir ahora. Era la cruz real, la muerte real, el sufrimiento real. ¿Sí? Entonces, ¿qué le dijo el Señor? Más me seguirás después. ¿Cuándo? Cuando el Señor resucite. Por eso estamos hablando que también si nosotros no vivimos en vida de resurrección, no podemos seguir a Cristo. Y esto, hermanos, yo les hablo con mucho, con mucho deseo de que esta revelación sea recibida y sea creída. Si alguien no está viviendo la vida de resurrección, no puede seguir a Cristo. Yo espero que en este tiempo
no haya ninguno como Pedro. Que no haya ninguno como el apóstol Pedro. En esa porfía natural, si no, Señor, yo te voy a seguir hasta donde sea. Porque la carne, que es el elemento maligno que está en nosotros, ¿con qué se asocia? ¿Con qué se asocia la carne, el elemento maligno que está en nosotros? Y nosotros a veces no nos damos cuenta. No, la vieja naturaleza es el elemento maligno. Pero ¿con qué aspecto nuestro se asocia? Está muy entrelazada y no se puede discernir a veces cuando es la carne, o sea, el elemento maligno el que está trabajando. La mente natural. La mente natural. ¿En dónde sucedió esto? En el mismo apóstol Pedro. Cuando recibió una gran revelación y el Señor le dijo, esto no te lo reveló carne ni sangre, o sea, no viene por tu conocimiento natural, no viene por la religión que has aprendido, no, es porque mi Padre te lo reveló. ¿Qué sucedió con Pedro? En un tiempo después, tal vez horas, no sabemos exactamente, cuando ya el Señor le anuncia la cruz, lo que él tenía que padecer, Pedro llama al Señor aparte y le dice, Señor, esto de ninguna manera te acontezca. ¿Qué le dijo el Señor a Pedro? Apártate de mí, Satanás. El Señor diseñó claramente que el que estaba hablando por boca de Pedro era Satanás mismo. ¿Cómo? Porque la parte maligna se había asociado con los aspectos naturales de Pedro. Por ejemplo, en estos días, que se les llama Semana Santa, las Pascuas, hay mucha gente que literalmente, en su deseo de tal vez seguir a Cristo, no sé, o tener una proclamación de su fe, asemejándose a lo que quiso, a lo que padeció el Señor, bueno, hacen cosas muy que se flagelan a sí mismos, otros se crucifican, otros hacen, bueno, algunas cosas para martirizarse a sí mismos, y no se dan cuenta que ese elemento natural que está en ellos está directamente asociado con el elemento maligno. Y no es que estén agradando a Dios, de ninguna manera. Simplemente están expresando el elemento maligno a través de su naturalidad. Bien, ahora, cuando el elemento maligno que está en nosotros es no literalmente, digamos así, muerto para que nunca más nos moleste, sino que es totalmente anulado, pierde absolutamente su poder cuando nosotros recibimos y andamos en la vida de resurrección. ¿Sí? Entonces, esto nos lleva, ¿y cómo vivimos entonces la vida de resurrección? Esto era un gran problema para mí antes de entender lo que la Escritura dice y creerla. Yo no sé qué pasó primero, si la creí primero o la entendí y después empecé a creer. Bueno, tal vez sucedió así, más o menos, en los mismos momentos, porque esto era un terrible problema para mí, porque de ninguna manera yo podía alcanzar, como se dice, la vida cristiana, la vida victoriosa, la vida abundante y todos esos aspectos de conocer la guía del Espíritu y tener una, una percepción real de Cristo. O sea, tenía cierto conocimiento, pero ninguna experiencia. Nada. Lo que sí puedo decir, que tenía sí autoridad para echar fuera demonios. No sé por qué, pero eso lo vivía. Pero no en mi interior sentir el mover de la vida.
Ese era un gran problema para mí. No me dejaba avanzar, no me dejaba tener paz, no podía tener gozo. Mi conciencia constantemente me estaba acusando de algo. Pero cuando vino la revelación sobre Romanos capítulo 6, entonces entendí que cuando Cristo murió, yo también morí. Cuando Cristo fue sepultado, fui sepultado juntamente con Él, y el propósito de Dios, al ser levantado en resurrección, es que yo pueda vivir una vida nueva. Entonces, si nosotros nos mantenemos, digamos así, somos todavía como corderos y ovejas, pero no hijos que nos podemos sentar a una mesa. Recuerden que el Salmo 23 tiene esa misma transición. ¿Cómo se empieza en el Salmo? Como ovejas y corderos, siendo pastoreados por el Señor. Pero hay de pronto un pasar de estar siendo pastoreados como ovejas y corderos a estar sentados a la mesa. ¿Qué dijo el Señor en sus enseñanzas? El pan es para los hijos. Y la palabra nos habla de bodas, de grandes cenas, de mesas preparadas. Y esa es la mesa que el Señor ha preparado para sus hijos. Entonces los que están sentados a las mesas son hijos, no son corderos, ni son ovejas. Ahí lo de corderos y ovejas está tipificando nuestra niñez en Cristo. Cuando recién le conocemos y tenemos que ser pastoreados, ¿para qué? Para que bebamos al agua de la vida, para que comamos el pan y nos fortalezcamos, para que le conozcamos como el libertador y todas nuestras ataduras, cadenas y yugos, seamos soltados y seamos libres para el Señor, porque eso también está indicando que somos hijos. ¿Sí? El esclavo no queda en casa para siempre. El hijo sí. Entonces debemos conocerle como luz, como puerta. Porque todavía en la parábola de la comparación del buen pastor, todavía cuando se habla ahí, todavía somos ovejas y corderos. ¿O no? ¿Sí? Nos dicen redil, nos dice rebaño, ¿sí? La oveja que está perdida en la montaña, las 99 que están en el redil. Sigue la comparación todavía. ¿Cuándo cambia la comparación? ¿Cuándo ya dejamos de estar en ese estado de niñez, de cierta inconsciencia y podemos alcanzar niveles mayores que Dios ha preparado para sus hijos? Después que el Señor dijo, yo soy la resurrección y la vida. Después de la resurrección y la vida, después de la resurrección y la vida, el Señor se anuncia como yo soy el camino, la verdad y la vida. Y después, ¿cómo? Yo soy la vid verdadera. ¿Qué significa eso? Que entonces con la vida de resurrección nosotros podemos seguir, o sea, como se le dijo a Pedro, no me podés seguir ahora, pero me seguirás después. ¿Cuándo después? Cuando el Señor haya resucitado. Y porque Él resucitó, nosotros también resucitamos. No le dijo el Señor a sus discípulos, porque yo vivo, ustedes también vivirán. ¿A qué vida se refería el Señor? A la vida de la resurrección, a la vida que viene después de la resurrección. Esa vida. Porque la vida anterior, podríamos decir, no es la plenitud. No es la expresión plena de la vida de resurrección, sino que recibimos, porque somos pequeños aún, la palabra como leche, la palabra de los rudimentos de Cristo para ir desarrollándonos. Pero cuando ya percibimos la vida de resurrección, encontramos que, esa es la vida nueva. Entonces debemos estar atentos a esto para que
cuando llegue una palabra, un mandamiento del Espíritu, nosotros estemos participando de esta vida, porque si no, hermanos, sinceramente no podemos seguir a Cristo. Y vamos a encontrar que alguna cosa muy pequeña, que generalmente es una cosa natural, nos va a frenar. Y ya no podemos seguir al Señor. Entonces escuchamos noticias de este tipo. ¿Y por qué no venís? Y yo no lo he preguntado. Pero por ahí hay cosas que uno escucha. ¿Por qué no vas? ¿Por qué no estás asistiendo? Y no tengo ganas, no tengo ánimo, no tengo fuerzas. ¿Cómo? A ver, cuando yo hablo estas cosas, las hablo así en general, no por nadie en particular, ¿sí? ¿Pero por qué? Si te levantás todos los días a trabajar, haces las cosas en tu casa, te preocupás por tu familia, y si tenías cierta actividad, ahora le agregas otra. ¿Y por qué no podés continuar siguiendo a Cristo? ¿Por qué no podés hacer cosas tan simples como es congregarse? ¿Por qué no podés hacer esto y por qué no podés hacer lo otro? Porque no hay vida de resurrección que se esté moviendo en el interior, entonces ya no hay fuerzas para seguir al Señor, no hay ánimo, pero sí para todas las cosas naturales. Yo digo también esto porque yo también viví esa etapa, ¿no? No hay ganas, no hay fuerzas, no hay deseo. ¿Cuál es el problema? Hay que participar de la vida de resurrección. Si no, es imposible. Una cosa muy pequeña y no podemos seguir al Señor. Por eso que estamos en el libro de Efesios, Filipenses y Colosenses, nos están hablando de la vida de resurrección. Por supuesto, hay otros libros también. Pero en estos 3 libros es donde se revela plenamente el misterio de Dios, que es Cristo, y el misterio de Cristo, que es la iglesia. Volvamos ahora al libro de Efesios, ¿sí? Recuerden que solamente los propósitos de Dios van a ser completados cuando nosotros estemos en capacidad de recibir la plenitud de Cristo. Por eso es que acá el apóstol Pablo se dedicaba a anunciar a Cristo junto con todo su grupo de colaboradores, y entendemos que también el resto de los apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, como dice el mismo libro de Efesios capítulo 4, se dedicaban exactamente a lo mismo, ¿sí? Pero él dice, ustedes no han aprendido así a Cristo. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. Efesios 20 y 21. Y una enseñanza que se recibe de Cristo. Pero también en la vida de resurrección, Cristo mismo es nuestro Maestro. Entonces no es que solamente vamos a recibir una enseñanza del Señor los días de reunión, sino que en el resto de nuestro vivir también tenemos que estar muy atentos a lo que el Señor nos va a decir y nos va a enseñar. La enseñanza natural, ahora no recuerdo exactamente los nombres, pero dicen que tiene 3 aspectos, ¿no? Hay 3 tipos de formas de enseñar. Bueno, ahora no recuerdo bien los nombres, pero es cómo se transmite la enseñanza. El Señor como maestro también nos enseña. Y en la enseñanza que viene del Señor
a los que están en resurrección, hay dos órganos que intervienen y uno es el oído, el oír a Cristo, y el otro es el ver a Cristo. Y esto es lo que el Señor vivió. Recuerden que Él le dijo, yo hablo lo que oí decir a mi Padre. ¿Y qué es lo que hago? Lo que vi hacer a mi Padre. Entonces esos órganos interiores estuvieron escuchando la voz de Dios y los ojos del entendimiento estuvieron viendo lo que Dios hacía. Y esto parece muy místico en este tiempo, ¿no? En que se le ha dado tanta importancia, y tiene su importancia, la enseñanza traída por personas, pero en darle tanta atención a la importancia traída por personas, hemos dejado de lado al que es maestro por excelencia, que es nuestro Señor. Como si el Señor ya no tuviera voz, ni pudiese mostrarse para enseñar. Y esto no estamos hablando de cosas extrañas en el sentido de que de pronto, veo que ahora parece que llega Semana Santa o algún día así, se pone de moda que la Virgen se apareció acá, que el otro tuvo una visión de allá. Bueno, por favor, esas cosas no, cuidado con esas cosas. La palabra dice claramente que Dios habló de muchas maneras a los padres, pero ahora nos habla por el Hijo. Dios va a hablar únicamente por el Hijo. Si hay otra voz, cuidado. Entonces, la enseñanza del Hijo tiene que estar acomodada o desprenderse de lo que el mismo Hijo enseñó cuando estuvo en la tierra y lo que enseñaron los apóstoles que siguieron al Señor. Esta es la revelación. Pero sí podemos decir que con seguridad el Señor nos sigue enseñando hoy. No se debe limitar nunca al Señor y que solamente va a hablar por el pastor el día domingo, o el viernes en este caso. No. Nosotros simplemente mostramos a Cristo. Incluso hay varios pasajes que nos muestran que esta enseñanza del Señor es muy real. ¿Y por qué habríamos de dejarla de lado en estos tiempos? Ahí puede ser peligroso, puede decir alguno. Puede salir algún hermano para cualquier lado. Pero no, el Señor me dijo esto, el Señor me dijo aquello. Cuidado, ¿será el Señor? Claro. Porque hay algunos conceptos. No, pero Dios es poderoso. Él puede hacer como quiere. Sí, Dios podría hacerlo como Él quiere, pero debemos considerar claramente que Dios ya ha determinado lo que va a hacer. Por algo la Escritura habla de la administración de Dios, de la dispensación de esta administración y de la mayordomía que Dios ha concedido ejercer en estos tiempos para dar a conocer lo que Él desea, su voluntad. No, el Espíritu te puede llevar, no sé, aquí, allá, no sé, hacernos con vos lo que, no sé. No es así. Dijo el Señor del Espíritu. Él no hablará por su propia cuenta. O sea, nunca la palabra del Espíritu, la enseñanza del Espíritu, la visión del Espíritu, lo que sea del Espíritu puede estar desconectado de Cristo. El misterio de Dios, el único mediador entre Dios y los hombres, es más, la palabra del Espíritu va a ser la palabra de Cristo. No es el Espíritu, es otro Espíritu. Si no es el Señor. Por más adornada que esté esa palabra o esa revelación, o por más deslumbrante o espectacular que pueda ser, no es de Cristo. ¿No dijo el Señor que en los postreros tiempos habrá milagros engañosos? ¿No dijo el Señor que va a haber uno que va a hacer hasta descender fuego del cielo? Son cosas que el Señor ya advirtió. Entonces, a esto tenemos que estar muy atentos porque
en Cristo hay algo que se llama que Él es la enseñanza de Él es conforme a la verdad que Él tiene, es decir, conforme a la realidad de Dios que está en Cristo Jesús. El libro de Colosenses dice que en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y tiene ahí revelado otros aspectos de Cristo, como para que no se confunda lo que viene de Cristo absolutamente con nada ni nadie que pueda enseñar algo diferente. E inmediatamente después que se nos dice que si hemos oído la verdad y hemos sido enseñados por Él conforme a la verdad que está en Jesús, a la realidad que está en Él, entonces tenemos también acá otros mandamientos del Espíritu que continúan con ese que dice, esto pues digo y requiero en el Señor. Veo que es tan diferente del versículo 1. ¿Qué dice el versículo 1? Yo pues preso en el Señor, les ruego que anden como es digno de la vocación con que fueron llamados, ¿sí? Ahora, cuando una persona ya anda como es digno de la vocación con que fue llamado, y eso solamente se puede hacer cuando está la vida de resurrección, encontramos entonces en el versículo 17, para esas personas, para ese cuerpo que es el cuerpo de Cristo, viene este mandamiento del Espíritu. ¿Y qué dice? Digo y requiero en el Señor, que ya no anden como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Eso es un mandato del Espíritu. Hablamos algo de lo que es la vanidad de la mente. Dentro de la vanidad de la mente están todas las cosas naturales. ¿Cómo puede ser esto? Porque todas las cosas naturales son vanas. ¿Cómo vanas? Todas son pasajeras. Todas son cortas. Todas no llegan a la estatura de la realidad de Cristo. Porque ahora la norma de Dios, ¿cómo era que dijimos? El estándar de Dios, la norma que se usa en algunas cosas que se llama la norma IRAM y la norma ISO, ¿sí? Son cosas que se han establecido por la observación y la práctica y la experiencia en el uso de herramientas y de materiales. Entonces se establecen normas. Todo tiene que llegar a esa norma para que tenga el resultado que se espera, y si no alcanza esa norma, cuidado, puede haber problemas. ¿Y qué? Un día una herramienta costosa, un material muy valioso se puede arruinar porque hubo una partecita así, chiquita, algo que no estaba de acuerdo a esa norma. No completaba la calidad que esa maquinaria o eso que se está usando debería tener. Bueno, nuestra norma como hijos de Dios, ¿cuál es? Cristo. Por eso en todo aspecto de la vida nuestra, nuestra norma ahora no es plano de tal, la doctrina tal, el ministerio tal, ¿sí? Sino es Cristo mismo. Yo puedo estar de acuerdo a ciertas normas de una congregación, y sí, si me esfuerzo, si le pongo ganas, si cumplo mi palabra, y otras cositas más que yo podría producir por mí mismo, estaría alcanzando las normas de esa iglesia o de esa congregación. Pero ¿cuándo voy a alcanzar la norma de Dios? Solamente cuando estoy el Espíritu y la vida que viene de Dios en la norma que es Cristo. Bueno, no nos bajoneemos ahora, porque la palabra dice que hemos sido hechos aptos. ¿Quién nos hizo aptos? Dios nos hizo aptos. En Cristo nos hizo aptos para participar
de la herencia de los santos en luz. Libro de Colosenses. ¿Sí? Dios nos hizo aptos. Y también está el libro de Efesios, dice en varios lugares que estábamos muertos, que Dios ya nos había predestinado desde antes de la creación de todas las cosas para que el espíritu de filiación nos lleve a la estatura de ser hijos de Dios. Entonces, ya estamos en Cristo alcanzando esta norma, pero tenemos que oír, tenemos que ver al Señor, ser enseñados con Él, para que esa realidad que está en Cristo, el Espíritu que está en nosotros, la pueda desarrollar. Porque por causa del nacimiento, porque Dios es nuestro Padre, nosotros ya tenemos la vida y todos los ingredientes necesarios, pero en su estado sin el desarrollo y el crecimiento, pero con todo lo necesario para que se desarrolle y crezca en nosotros. ¿Estamos de acuerdo con esta verdad de la palabra? Sí, porque tenemos que elevar nuestra fe al estándar de Dios. Muchas veces el Señor le dijo, hombres de poca fe, porque en ese momento ellos no estaban en el nivel de participar de esa fe de la cual Cristo es el autor. ¿Cómo es que dice la Escritura? De consumador. ¿Cómo es? Autor y consumador de la fe. O sea, el autor es que él la creó, la formó, la hizo. Y consumador es que la va a llevar adelante. ¿No le dijo él a Pedro, yo he rogado para que tu fe no falte? ¿Rogará el Señor por nosotros? Yo entiendo que por mí ha rogado muchas veces el Señor, porque mi fe no daba para... Sí. Entonces vienen los mandamientos del Espíritu. Entonces el 22 nos dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos. Y acá viene un gran tema. A veces alguien me pregunta, ¿y cómo me despojo? ¿Cómo le explico a una persona este mandamiento del Espíritu? Y después dice, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios. ¿Cómo hago esto entonces? Es muy difícil explicarle esto. Es muy difícil explicarle a un niño en Cristo estas cosas. Si él no ha participado de la vida de resurrección, no tiene la luz de Cristo que ha resucitado, no entiende estas cosas por más que uno trate de explicarle. ¿Por qué? Porque todavía está usando su mente natural, en el cual se mueven muchas cosas vanas. Y en la mente del pastor entonces ninguna cosa vana se mueve. Pregúntenme. Claro que se mueven cosas vanas. Pero esa es la mente natural, en la mente de la carne. En la mente de Cristo no se mueven cosas vanas. Ahora cambiemos la pregunta. ¿Qué? ¿El pastor por un momento está en la mente de Cristo y por ahí en otro momento puede estar en la vanidad de su mente? Sí. Porque todavía el elemento maligno está adherido a nosotros. Por el espíritu de resurrección pierde todo su poder, pero no se ha retirado. Y constantemente, como ya conoce los caminos de la mentalidad natural, va a influir con algún pensamiento, con algún recuerdo, con algún deseo. Todos los deseos naturales no son malos, pero al ser naturales, están, como dice la Escritura, viciados por los deseos engañosos. Por eso es que la Escritura nos dice,
El hombre exterior se va desgastando. No obstante, el interior, que es ese nuevo hombre creado según Dios, se renueva de día en día. Y esto simplemente no se logra en base a cambiar un hábito natural por otro. Antes no oraba nunca, me voy a hacer un hábito de orar a tal día y leer la palabra. Y, bueno, eso podría ser un cambio de hábito natural. Lo que hay que permitir es que la vida nueva, la vida de resurrección, se pueda mover en nosotros. ¿Y cómo viene eso cuando la Escritura dice renovados en el espíritu de vuestra mente? Ahora, cada uno de nosotros, cuando llega a estos versículos, ¿y ahora cómo hago esto? Le voy a preguntar al pastor. Sí, puede preguntarle al pastor. Pero yo sugiero un camino más directo. No es que no puedan preguntarme a mí, yo voy a tratar de ayudarlo y pedirle gracias al Señor para poder explicarle con las mejores palabras estas cosas. Pero yo pregunto hoy, ¿y si le pregunta al Señor, que es nuestro maestro? Para que directamente la revelación y la luz de Cristo pueda expresarse desde el espíritu que está en nuestro interior, porque esto no va a venir de afuera. No viene de afuera, jamás viene de afuera. Viene desde el espíritu. De su interior correrán ríos, dijo el Señor. No hay otra manera. La vida de resurrección trabaja así, desde nuestro interior. En lo natural, la vida natural se lleva asociándose con cosas que vienen, de maestros, de enseñadores, sean padres, la misma experiencia que uno va adquiriendo. La observación de las cosas, todo ayuda a los buenos aspectos de la vida natural. Pero en la vida del espíritu, nosotros estamos ahora relacionados con Cristo y por causa de esa unión que tenemos con Cristo, ya no podemos tomar absolutamente nada de lo natural. Y tengan en cuenta estos detalles. A medida que en el ministerio natural del Señor, o sea, cuando Él estaba como un hombre, les iba enseñando a los discípulos y cada vez le iba poniendo un nivel más alto. Entonces llega un momento que el Señor les dice, si alguno ama más a su padre, a su madre, a su esposa, a sus hijos, y enumera una serie de cosas naturales, dice, no es digno de ser mi discípulo. O sea, no va a poder seguirme. Significa eso, no va a poder ser mi discípulo. Entonces hay una cosa natural muy pequeña que de pronto frena a las personas. ¿Por qué la frena? Porque están en lo natural, en la vanidad de su mente. Sí, son hijos de Dios, sí, porque tienen la vida del Espíritu, pero esa vida no ha logrado todavía, ¿sí?, meterse en el ámbito principal de nuestro corazón, que es la mente. Tiene que irrumper ahí la vida primero. Ahora, esto podemos verlo por la palabra, y el apóstol Pablo va al fondo con esto cuando dice, bueno, si alguno se cree que sabe algo, en la sabiduría de este mundo debe hacerse como que no sabe nada para que pueda aprender algo. Esto es en nuestra relación con Dios. Hay gente que puede saber mucho, pero si no conoce a Cristo, no sabe nada. No sabe nada de Dios. Esto es fundamental para poder participar, para poder vivir los mandamientos del Espíritu. ¿Por qué? Porque dice, por lo cual, desechando la mentira, si nosotros repetimos esto y lo tomamos como mandamientos naturales, no nos sirven absolutamente de nada porque no se pueden vivir. Y todavía estamos en el capítulo 4. Y si pasamos al 5, sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor como Cristo nos amó y se entregó
asimismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Y acá se incorpora otra palabra más, es luz. Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora soy luz en el Señor, andad como hijos de luz. Porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. ¿Sí? ¿Dónde se comprueba lo que es agradable? ¿O cómo se comprueba lo que es agradable? En lo natural tenemos órganos y de acuerdo a la moral, cultura que haya en nosotros, aprendemos a discernir lo agradable o desagradable. ¿Y ahora cómo es en el espíritu? ¿Cómo se... ¿Dónde lo leí? 10, versículo 10 del capítulo 5. Comprobando lo que es agradable al Señor. Si nosotros miramos el libro de Colosenses y el libro de Filipenses, ahí se da una mayor amplitud a esto. En la parte del entendimiento, por eso se requiere conocimiento y sabiduría. No el conocimiento o la mente natural, sino el conocimiento a través de la mente de Cristo que está en nosotros. Eso se tiene que desarrollar. No hay otra manera. Si no, ¿para qué vamos a andar con cosas? Hermano, no podríamos vivir esta palabra. Es imposible. No se puede. Entonces, no podemos enseñarlas simplemente como mandamientos porque estos no son mandamientos del Espíritu, entonces están en lo que dice Romanos capítulo 8, la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque también ahí se nos dice el régimen del Espíritu en el capítulo 7 y no, a ver, se los leo, Romanos capítulo 7, empezamos desde el 7:4. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo. Y estas cosas tenemos que conocerlas. Cristo crucificó el viejo hombre en la cruz y nosotros también fuimos crucificados con él. Pero acá se nos revela que fuimos muertos a la ley mediante el cuerpo de Cristo. ¿Para qué? Para que seamos de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos para la luz. Entonces, ¿qué es lo que reflexionamos acá? Que si yo no morí, sigo vivo para la ley. ¿Sí? Pero si yo morí, juntamente con Cristo, o sea, ¿y cómo? Creyendo lo que dice acá. Que cuando Cristo murió, ¿sí? Yo también morí para la ley. Porque ahora soy de aquel que resucitó. Entonces ahora puedo llevar fruto para Dios. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley, obraban en nuestros miembros llevando fruto para muerte. ¿Qué? ¿Y ahora entonces estamos en la carne? ¿Qué dice la palabra? Estamos en la carne, pero no andamos conforme a la carne. Estamos en la carne, pero las armas de nuestra milicia no son carnales. ¿Sí? Pero ahora, verso 6, libres de la ley por haber muerto para aquella en la cual estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Eso es un aspecto muy importante porque a veces las personas en lo natural se ponen una ley encima. Si no es la ley de Moisés, es la ley de la iglesia, la ley de la denominación, la ley del ministerio o la ley que las personas mismas se forman en su conciencia. Entonces no pueden seguir a Cristo. Qué silencio que. Y sí, pero esto debemos decirlo con claridad y bueno, que el Señor me dé gracia para poder seguirlo diciendo, porque estas son las cosillas que nos traban. Porque pareciera, y esto sucede, ¿dónde sucede este problema? En la mente natural. Porque hay cosas
que así como Pedro no quería que el Señor sufra, él tampoco quería sufrirlas. Quería guardarse de ciertas cosas. Entonces, por causa de la ley que se forma en la mente natural de las personas, en este caso de los hijos de Dios, llega un momento que no pueden seguir a Cristo porque no, yo no estoy dispuesto a aceptar esto. Es que nadie tiene que sufrir por sufrir nomás o por martirizarse a sí mismo, sino todo sufrimiento que la persona tiene que padecer tiene que ser por Cristo, si no ese sufrimiento no tiene ningún valor. Y un hijo de Dios sufre por estar guardando un mandamiento del Espíritu, está sufriendo por Cristo. Entonces, ahí no hay ningún problema. El tema es que hay una justicia nuestra que nos pone un obstáculo, ¿sí? En ciertas cosas que tenemos que pasar y que no nos deja avanzar, o sea, continuar siguiendo a Cristo. Y ahí nos frena. Esto sucede en la práctica, esto sucede en la vida diaria. Por eso es que todo esto que se menciona acá es lo que nosotros debemos vivir como hijos de Dios. Pero únicamente se puede vivir cuando nosotros estamos en resurrección, entonces el Espíritu puede tomar de Cristo y va incorporando en nosotros lo que está en Cristo para que nosotros nos desarrollemos, crezcamos y estemos dispuestos a seguirle. Y tengamos el poder necesario para seguirle. Y para eso se necesita varias características de la vida de Cristo para que nosotros sigamos al Señor, ¿sí? Si no, no podemos seguirle. ¿No les dijo el Señor antes de ir a la cruz? Y por mi causa, es decir, le va a pasar esto, le va a pasar aquello y le va a pasar lo otro. Entonces Pedro, después cuando le está escribiendo, dice, porque todo aquel que quiera llevar una vida de justicia sufrirá persecución. Entonces yo no quiero llevar una vida de justicia, va a decir alguno. Porque sí, claro. Entonces por eso es que hay ciertas, a medida que vienen los mandamientos del Espíritu, hay ciertas cositas que se nos dice en medio de todos los mandamientos del Espíritu. Por ejemplo, Pablo está enseñando acá en el capítulo 5 y llega a un versículo donde dice, nadie los engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. ¿Sí? ¿Pueden ser los creyentes engañados con palabras vanas? Sí. ¿Dónde va el engaño de las vanas palabras? A la mente natural. Porque la mente natural está todavía trabajando con las cosas vanas. Estaba mirando un video hace poquito, busqué otros datos para confirmarlo, a ver si era real o no era real. Había un predicador muy famoso, creo que en Honduras, pastor, profeta, presidente de no sé qué, presidente de la comunidad de pastores, tenía más títulos, doctor en divinidad. Un terrible legajo, fogoso para predicar, de esos mensajes que, bueno, veo cómo son los predicadores centroamericanos. Parece que van adelante. Y después, porque el que estaba mostrando esto se refiere, la apostasía ya está en la iglesia, esos títulos que le ponen mayormente ahí, los que publican en YouTube, entonces hay que tener mucha para verlos, y ver si es real, no es real, o toda una fantasía. O a veces exageran un poquito. Pero resulta que de pronto sale el pastor, unos terribles aros acá, una melena hasta el hombro. Ahora, él se llama Luis.
Ahora es Luisa. Y no van a creer las cosas que decía. ¿Cómo? Sí, ¿cómo? ¿Por qué? ¿Cuándo? ¿Qué pasó con este hombre? ¿Qué explicación le podemos dar? Lo que dice la Escritura. O sea, el creyente todavía va a tener la vanidad de su mente. Y si esa mente trabaja, cuidado. ¿Y por qué el pastor le dice cuidado? Porque yo también tengo la mente vana y la mente natural que está asociada con el, que se asocia el elemento maligno que está en nosotros, se asocia con esa mente, cuidado. Esto nos lleva, o nos tiene que llevar a estar cada vez más cerca de Cristo. ¿Por qué? Porque acá en medio de una vida preciosa, Dios, si uno mira acá la vida está espectacular, dice, a ver, ¿qué dice? Andamos en amor porque Cristo nos amó. Pero inmundicia, ni fornicación, ni avaricia, ni aún se nombra en nosotros. ¿Por qué? Porque somos santos. Palabras deshonestas, necedades, tronería, no convienen, dice. Más bien, acciones de gracias. ¿Qué más dice? Ustedes saben que ningún fornicario, inmundo, avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Dios y de Cristo. Y ahí viene la advertencia. Nadie los engañe con palabras vanas. ¿Cómo? Dice, no, pero... Y yo sé que Dios me sigue amando, dice Luisa. Tal vez le sigue amando, pero Dios no está de acuerdo con su vivir. Lo dice la Escritura. Ya no necesitamos, Señor, te estás agradando con mi vivir, me aceptás a pesar de como yo soy. La palabra dice que no. Dios no va a decir nada, porque ya lo dijo. Entonces, si ya está dicho, cuidado si le vamos a preguntar al Señor otra vez lo mismo. Recuerden a Balaam. Dios le había dicho que no, y él fue nuevamente a preguntarle. ¿Sabe qué le dijo Dios? Anda. Pero así le fue también. ¿Pero cómo? Si Dios le dijo que vaya. Yo no sé qué nombre tendrá esto, pero es como que Dios lo entregó. Haz lo que quieras. Y eso es muy peligroso. Haz lo que quieras, pero no estás haciendo lo que yo dije. Bueno, entonces dice, comprobando lo que es agradable al Señor. ¿Esto qué quiere decir? Que nosotros nos mantengamos en ese nivel de vida. Y encima, dentro de los mandamientos del Espíritu, hay una condición que dice, aquello que ya están haciendo, bueno, en eso abunden más y más. ¿Qué significa eso? El Señor dijo, yo soy la vid verdadera. Y el pámpano que permanece en mí, este lleva fruto. Y ahí se habla de fruto, más fruto y mucho fruto. Por eso después la Escritura nos dice qué cosa, lo que ya están haciendo, bueno, sigan haciéndolo y abunden más y más. Se aman, ámense más. Hacen buenas obras, hagan más buenas obras. Tienen paz, tengan más paz. Tengan paciencia, bueno, ahora tengan longanimidad. Son humildes, sigan humillándose más. ¿Están dispuestos a pasar por Cristo? Bueno, prepárense que van a sufrir un poco más. Pero la vida del Espíritu, la vida de Cristo, es la que nos capacita para que lo que Dios ha determinado en su voluntad para nosotros. Capaz no pasemos todo el tiempo acá en el San Martín, pero con nuestra vida y la luz que se expresa por esta vida, nosotros tenemos que bendecir a otros. Tal vez otros vayan, hagan, pero algunos se va a tener que quedar así como está, muy conforme, y va a tener que seguir haciendo lo que el Señor le dice que haga. Que siga viviendo, que siga manifestando luz, que siga abundando más y más, pero capaz va a estar siempre en el mismo lugar. Y a otro capaz el Señor lo lleva a algún lugar y después mirá el hermano fulano tal como anda. Comprende que esa ya está en la determinación del Señor, que es la cabeza del cuerpo, a ver cómo la iglesia se mueve dentro de los ámbitos que el Señor estableció. ¿Sí? Miren cómo andan, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. No seáis insensatos, sino entendido
cuál sea la voluntad del Señor. Veo que todas estas cosas, ¿a dónde se tienen que procesar? En la mente de Cristo que está en nosotros. Concluye este pasaje diciendo, hablando entre ustedes con salmos, con himnos y con cánticos espirituales, alabando al Señor en vuestros corazones, dando gracias siempre al Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, y sigue hablando los mandamientos del Espíritu que incluyen la vida familiar, matrimonial, la vida laboral, ¿sí? Ya pasamos a Romanos capítulo 6, donde incluye la vida familiar, padres e hijos, hijos y padres, y la vida laboral. Cualquier otro ámbito de vida donde nosotros pudiésemos estar, ¿sí? Incluso en los ámbitos laborales, la Escritura dice que nosotros no le estamos sirviendo a los hombres, sino que le estamos sirviendo a Cristo. ¿Qué significa esto? Que si un esclavo en los tiempos de la esclavitud servía a su amo como si fuese a Cristo, ese hombre o esa mujer van a tener una gran recompensa si es que estuvieron sirviendo a Cristo. Es lo que dice la palabra. Si alguien piensa de otra manera, tiene que ver si está pensando de acuerdo a la vida del Espíritu, a la enseñanza y a la realidad de Cristo, o está siendo llevado por su mente que se está moviendo con la vanidad de las cosas y no con la realidad de Cristo. Sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Bien, entonces el que vive la vida del Espíritu tiene algo más y dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Y acá es donde vamos a concluir con esto, para no extendernos demasiado. Aún tenemos en la vida de la relación con el Señor donde buscar el poder y la fuerza necesaria en el Señor, no en otra cosa. Porque todo lo demás, al ser vano, no va a fortalecernos. Por más que antes haya tenido en algún momento un incentivo, nos haya ayudado en esto o en aquello, ahora, por causa de la vida de resurrección y nuestra relación con el Señor, solamente podemos fortalecernos en Él y en el poder de su fuerza. No hay otra fortaleza ya. Que cada vez que se participa del Espíritu, todo lo otro se va volviendo más vano, con menos eficacia, porque ya no puede entrar a los ámbitos donde el Espíritu ha estado suministrando la vida. Entonces, si la vida del Señor va siendo suministrada a nuestra mente, ya no se puede volver a usar la otra mente, si no nos va a causar problemas. Y enseguida, un síntoma muy claro de que no se está usando la mente de Cristo es que la paz se va, se escapa. El gozo, chau, no está más. Entonces uno percibe inmediatamente ya la desconexión de la vida. Decía un hermano, la vida se percibe de dos formas. Que tiene cierto entendimiento, inmediatamente percibe que la vida se está moviendo. Pero también percibe cuando la muerte se empieza a mover. Entonces sabe que si la muerte se está moviendo, la vida por algo se retuvo. Ese es un sentir. El sentir de vida es muy claro. Y también el sentir de muerte. ¿Has sentido el sentir de muerte? Sí, lo sentimos. A veces una cosa muy pequeña es un sentir de muerte. ¿Por qué? Porque la paz se va, el gozo se va y ya no hay tranquilidad.
Cuando volvemos a la vida, nuevamente viene el sentir de vida. ¿El sentir de vida cuál es? Lo dice la misma palabra. ¿Qué dice la palabra sobre el sentir de vida? ¿El sentir de vida qué es? Bondad, justicia y verdad. Y en otro lugar dice justicia, paz y gozo. ¿Sí? Acá dice bondad, justicia y verdad. Todas esas cosas vienen de la realidad de Cristo, que Cristo es la verdad y la realidad. ¿Por qué no decimos solamente verdad? Porque muchas veces la verdad se entiende como un concepto verdadero, pero no se entiende a veces como una realidad que se debe experimentar.